Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en este último domingo del mes de noviembre. También queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de nuestra plataforma CMC Betel por el canal de YouTube. Sé también bienvenido, que el Espíritu Santo ministre en esta mañana o en esta tarde cuando lo estés viendo a tu corazón. Amén. Bien, les quiero invitar a que abran sus Biblias en esta mañana en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer el 10 y el 11 y también vamos como fundamento bíblico de la enseñanza. También quiero que leamos Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Pero primero vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11 dice de la siguiente manera: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Bien, en estas dos citas bíblicas encontramos que hay algo que se les asemeja o tienen alguna similitud. Y en estas citas encontramos que el padecimiento o el sufrimiento están en ambas, la tribulación, el dolor, están en ambas citas bíblicas. Lo que nos quiere decir que la Biblia no niega la adversidad. La Biblia no niega ese tiempo de dolor, de tristeza, de sufrimiento, quizás de duda, quizás de temor, no lo niega. El mismo Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el mismo Jesucristo también contempla la adversidad como parte, como una temporada de nuestra vida. Pero ciertamente también la Biblia habla de que la adversidad es temporal, tiene un carácter temporal. Y muchas veces la adversidad Dios las utiliza para formarnos como hijos de Dios. Y el título del mensaje es precisamente ese: formados por el Señor. Amén. Y bueno, en Eclesiastés capítulo número 3, ahí encontramos que en la Biblia está estipulado claramente que todo en esta tierra tiene su tiempo. Dice que todo tiene su tiempo, que todo lo que se desea debajo del cielo tiene su hora. Entonces empieza y describe: hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Que hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de recoger piedras, que hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar, que hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Y eso lo aprendimos con la pandemia, a que estábamos un tiempo, una temporada que nos abstuvimos de abrazar. También dice que hay tiempo de lamento, de lloro, y hay tiempo de celebración. Así sucesivamente se va con muchas más descripciones. Entonces nuestra vida está conformada por temporadas, ¿sí? Y por lo tanto la adversidad puede llegar a nuestra vida, bien sea por algunas veces por errores, por malas decisiones, por pecado. Otras veces la adversidad viene porque Dios permite que pasemos por un tiempo de adversidad para formarnos. Y no es tiempo, el tiempo de dolor, el tiempo de adversidad, no es tiempo de preguntarnos ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me tocó a mí? Como lamentándose. No, sino es momento de preguntarse ¿para qué? ¿Qué necesita Dios enseñarme? ¿Qué necesita Dios formar en mí? ¿Qué necesita Dios corregirme? ¿Qué necesita Dios que yo haga? Muchas veces la adversidad, tiempos de dolor, tiempos de adversidad nos sirven para conocer el gran Dios que tenemos. Y Dios se quiere mostrar como ese Shaddai, como ese Dios todopoderoso, como el Adonai, como el Señor de tu vida.
Y entonces la adversidad no es tiempo no es para quedarse, para acostumbrarse a vivir mal, para no salir de una y entrar en otra. No, porque dice la palabra que Dios desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, que salgamos adelante, que nuestro cuerpo esté sano, que avancemos, que crezcamos. Eso es lo que Dios quiere. Eso está escrito en la palabra, que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, no puede desear Dios que nosotros vivamos en una adversidad continua, sino que el tiempo de adversidad sea para formación, sea para crecimiento y no para destrucción. Amén. Entonces volvemos al primer versículo que leí en 1 Pedro 5, que dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces yo quiero que usted repita conmigo a la cuenta de 3. Dios me quiere afirmar, perfeccionar, afirmar, formar, ¿sí? Vamos a repetirlo. 1, 2 y 3. Dios me quiere perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Amén. Bien, entonces vamos a hablar cada una de ellas, ¿sí? Perfeccionar. Dios me quiere perfeccionar. Y la palabra perfeccionar en el original griego, allí en ese versículo específicamente, la palabra catartizo, y significa completar totalmente, reparar, ajustar. Entonces, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios que el hombre o la vieja naturaleza viene viciada. El hombre de la naturaleza viene viciada con deseos engañosos. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, comienza una vida nueva, pero no lo hemos alcanzado todo. Comenzamos a hacer una obra en las manos del Señor. Y Dios desea perfeccionarnos, Dios nos desea completar, Dios nos desea reparar, Dios nos desea ajustar. ¿Por qué? Porque venimos con deseos engañosos, bien sea con malos principios, bien sea con malas costumbres, con un lenguaje de maldición, venimos con incredulidad, venimos con muchas cosas que Dios tiene la oportunidad de mejorar y de hacernos crecer. Amén. Y dice ahí el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, que él constituyó, y lo podemos leer en Efesios capítulo número 4, versículo 11 al 13. Y dice la palabra del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta? La estatura y la plenitud de Cristo. Dios estableció en el cuerpo de Cristo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Él anhela que tú y yo seamos mejores para Él. Él no solamente desea que tú recibas la salvación y bueno, sí, yo acepté a Cristo, yo soy salvo, sino que cada día de nosotros podamos ser mejores para Él, que le agrademos más con nuestro andar, con nuestras palabras, con nuestras decisiones. Él desea perfeccionar a su pueblo. Amén. Entonces vemos que realmente, entonces si comparamos eso, el anhelo del Señor es que seamos perfeccionados, que cada día seamos mejores para Él. Pero encontramos en el cuerpo de Cristo a un cristiano que quizás puedan ser que tienen tiempo, pero dicen mentiras. Quizás aún tienen personas con tiempo, pero hablan vulgaridades, hablan palabras de maldición, o tienen pecados ocultos, o hay altivez en su corazón, orgullo, falta de perdón.
Y esas son todas las cosas que Dios desea perfeccionar en el cuerpo de Cristo. Él desea perfeccionarnos, Él desea reparar, Él desea ajustar eso que no está bien para agradarle más. Y somos sus hijos, sí. Y la gente dice, ¿y eso qué es cristiano? Y mira cómo dice mentira, ¿y eso qué es cristiano? Aquí en el cuerpo de Cristo somos hijos de Dios, amamos al Señor, pero estamos en el proceso de ser perfeccionados. ¿Cuántos son obra en proceso acá? Yo soy obra en proceso, somos obra en proceso en las manos del Rey. Y en la palabra de Dios encontramos a un hijo de Dios que también, así como nosotros, debía ser perfeccionado. Un profeta desobediente, un profeta malcriado, un profeta, que no quería ajustarse a la voluntad de Dios. Y él fue Jonás. Jonás fue un profeta que Dios le manda, le da una instrucción clara y le dice, ve a la ciudad de Nínive, proclama el mensaje de salvación para que haya arrepentimiento. Y Jonás no obedeció. Y no obedeció porque tenía miedo. No obedeció porque no estaba de acuerdo con Dios. No, esa gente es muy pecadora. Nínive, no, esos merecen toditos morir. Él no consideraba que ellos deberían ser salvos. Y por eso no quiso ir. No fue obediente a la palabra del Señor. Y entonces huyó. Huyó para Tarsis, se montó en una embarcación y Dios desató una tormenta y allí, por culpa de él, Dios desató esa tormenta, lo lanzaron al mar y allí lo tragó un pez grande. ¿Cuántos días estuvo ahí empezó la temporada de adversidad de Jonás? 3 días y 3 noches dentro de ese pez. Y él estaba en adversidad dentro, vivo, pero clamaba al Señor. Yo me imagino todo, no vería nada, no vería la luz, eso estaría en oscuridad tenebrosa que dice la Biblia. Estaría lleno de oscuridad y él ahí clamó al Señor y él ahí, nada más podía pedir era misericordia porque él estaba en desobediencia. Un hijo de Dios, un profeta, pero que no estaba de acuerdo con lo que Dios había determinado hacer con Nínive. Y Dios en su amor, en su misericordia, hace que el pez vomite a los 3 días y salió del pez. Y cuando llegó a la orilla, yo digo, pero wow, Jonás sí tenía el corazón allí endurecido, porque no es que él salió a predicar la palabra de una vez, no, arrepiéntanse, no, él no salió a eso. ¿Qué hizo Jonás? Esperó que Dios le volviera a hablar por segunda vez. Y dice la palabra, y volvió Dios a hablar a Jonás, y entonces ahí sí fue, a regañadientas, pero fue, y proclamó el arrepentimiento en la ciudad de Nínive. Y entonces, ¿cuántos padres hay aquí? Mamás, papás. ¿Cómo nos gusta a nosotros que nos obedezcan nuestros hijos? ¿A la primera? ¿O a la segunda, a la tercera, a la cuarta? A la primera. Entonces diga, yo soy un hijo de Dios que obedece a la primera. Si obedecemos a la primera, Dios nos va a librar de unas cuantas adversidades. Amén. Bien, entonces Jonás fue un hijo que necesitó, pasar por esa adversidad porque estuvo en desobediencia. Y hay gente que lamentablemente le pone condiciones a Dios. Jonás no estaba de acuerdo con que salvara a Nínive. Él decía, no, es que yo sé que tú eres un Dios misericordioso, tardo para la ira. Y esa gente era muy pecadora. Mas, sin embargo, Dios había determinado salvar a Nínive porque Dios es soberano. Y Él hace las cosas cuando Él quiere, como quiere y lo que quiere. Y nosotros como sus hijos debemos aprender que la soberanía de Dios se respeta. Lo peor que podemos hacer es pelear con Dios, porque nunca la vamos a ganar. Entonces, todos somos obra en proceso. Sí, Dios desea que nosotros sigamos siendo perfeccionados en sus manos. Como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, dijo el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, seremos perfeccionados hasta el día de Jesucristo.
Muy bien, entonces vamos a ver lo segundo. ¿Qué Dios quiere más hacer con nosotros? Afirmar, ¿sí? Él nos quiere afirmar. Y esta palabra en el original griego es esterizo. ¿Y de qué bien? ¿Y qué significa? Perdón. Significa fijar firmemente. También significa volverse decididamente en cierta dirección. Entonces Él quiere que tú y yo seamos afirmados, que estemos decididos a estar en una sola dirección, en la dirección correcta, ¿sí? Él no quiere que nosotros seamos como la ola del mar, que viene de aquí para allá, sino que estemos parados firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Que no desconfiemos del amor del Señor, que si pasamos por adversidad, Él está con nosotros. Que cuando pasemos por las aguas, cuando pasemos por el fuego, podamos decir lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él quiere que estemos plenamente confiados de su amor, que no dudemos del amor que Dios tiene para con nosotros, que no nos pongamos a pelear, pero porque a mí, Señor, ¿será que tú estás conmigo? ¿Será que tú me defiendes? ¿Será que empieza la duda? Y muchas veces en la duda, Satanás saca del camino correcto a las personas. Entonces encontramos a gente que está una semana consagradito, una semana en la iglesia, una semana en la célula, una semana obediente haciendo su devocional y otra semana descarriadito. Allí escuchando música mundana, con amistades incorrectas. Dios no quiere eso. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dios desea que tú creas que tu camino, el que has escogido, es la verdad, es la vida y que el único camino a la salvación se llama Jesucristo. Amén. Que estemos seguros en quien hemos creído y que no caminemos fuera de lo que Dios ha establecido. Que no seamos como los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles conocieron a Jesús de cerca, estuvieron 3 años y medio con Él, vieron sus milagros, vieron cómo Jesús resucitó a muertos, cómo levantó a paralíticos, cómo sanó a los ciegos, cómo hizo tantos milagros, cómo dio libertad a los cautivos, y escucharon todos sus sermones. Pero Jesús murió en la cruz. Y cuando Él muere, los discípulos, los apóstoles son dispersados. Ellos se dispersaron. Y Pedro decidió volver a ir a pescar. Se fue el maestro, así como dice la Biblia, que se quedaron como ovejas sin pastor. Ellos se quedaron sin líder. Empezó el tiempo de adversidad y ahora qué va a pasar, y si nos prometieron el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ¿cuándo va a llegar? Estaban desorientados. ¿Y qué hizo Pedro? Dijo, yo voy a pescar, yo me vuelvo atrás. ¿De dónde lo sacó Jesús? Jesús lo sacó de ese oficio de ser pescador y le dijo, ahora te haré pescador de hombre. Y él consigo se llevó otros 6 compañeros y bueno, vamos a pescar. Y pasaron toda la noche pescando y nada pescaron. ¿Por qué? Porque cuando la persona vuelve atrás, el estado postrer llega a ser peor que el primero. ¿Sí? Eso lo dice la palabra. Silencio. Pero eso lo dice la palabra. Que cuando la persona vuelve atrás, el estado postrer viene a ser primero. No le fue bien pescando, no encontraron nada de peces, pero ahí llegó Jesús, porque Jesús no había ascendido al cielo. Y aún les confortó su corazón y ahí les habló. Pero más adelante llegó sobre ellos el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí con la presencia del Espíritu Santo en su vida fueron afirmados. Esos apóstoles, Pedro salió a predicar y ganó a muchos. Y allí comenzó su ministerio. Dios desea que con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es nuestro ayudador, tú y yo seamos completamente afirmados. Que no veamos atrás, porque con Cristo se vive mejor. Yo no sé ustedes, pero yo con Cristo vivo mejor. Entonces,
Dios desea perfeccionarnos, Dios desea afirmarnos. Amén. ¿Qué más desea Dios? Número 3, fortalecer. Aquí sí no hay mucho significado. Fortalecer es dar fuerzas. Dios nos quiere dar fuerzas. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido alguna vez sin fuerzas para continuar? Débiles, con poquita fuerza o sin nada de fuerza. Puede ser fuerzas físicas, puede ser fuerzas a nivel del alma, ¿sí? Podemos llegar a sentirnos, yo he pasado por situaciones donde me he sentido que no puedo más, que no puedo más para hacer lo que debo hacer. Y cuando estaba preparando el mensaje, Dios traía a memoria una cosa que viví, que tiene que ver con fuerzas físicas, pero también lo extrapolé a lo que son fuerzas a nivel del alma. En diciembre del 2014, bueno, ese fin de año, yo no sé a cuántos de ustedes le dio la chikungunya, pero en ese momento, lo que fue noviembre, por esta fecha, hubo mucha chikungunya. Y yo me recuerdo, un domingo yo estaba acá en la iglesia, creo que mi mamá estaba predicando, y yo me empecé a sentir mal. Ya venido al segundo servicio, Valeria tenía 5 añitos, y yo llegué a la iglesia normal. No era que no venía con malestar, yo venía bien. Y en el servicio me empecé a sentir pero mal, pero como un desvanecimiento físico. Mal, me sentí muy mal, y cuando se acabó, yo quería que el servicio ya se acabara, y hablé con mamá y le dije, mamá, yo me voy, yo me siento mal. Y mi mamá, que es relajada, ya no me preguntó ni qué tiene, que no va a ver, ya se está bien. Ajá, bueno, y yo me fui a la casa, y cuando llegó a la casa ya era mediodía, no, eran como las 12, y yo me sentía mal, pero mal. Yo lo que quiero es acostarme, lo que quiero es cama, pero sí, tengo que hacer almuerzo, y Valeria, ¿qué va a comer? ¿Y qué voy a comer yo? Y bueno, yo me tomé una acetaminofén, y me acosté. Tomé la precaución de dejar a Valeria en el cuarto de ella con la puerta abierta, y yo en mi cuarto con la puerta abierta, que la veía así en diagonal. Pero yo no supe de mí. Mi cuerpo físico estaba completamente desvanecido. No tenía fuerzas para cocinar, no tenía fuerzas para hacerle el almuerzo a mi hijo, para atenderla, nada. Yo estaba desvanecida físicamente y no tenía fuerzas. Y yo digo, eso que yo me abrí los ojos a las 3 de la tarde. Y yo, mi hija, ¿dónde está Valeria? Los ángeles cuidaron de ella. Los ángeles la sustentaron. Yo no sé si le dio hambre, si le dio sed, si tenían ganas de hacer pipí. Yo no sé, yo no la atendí porque mi cuerpo estaba desvanecido. Y hay personas que su alma se desvanece de dolor porque tienen heridas y no pueden continuar. Y no pueden hacer su labor de mamá bien porque están desvanecidos. No pueden hacer su labor de papá bien porque hay dolor, porque hay heridas. Las heridas emocionales roban las fuerzas. Roban las fuerzas para continuar. Cuando estamos heridos en los pies, cuando estamos heridos en las manos, en los brazos, en alguna parte de nuestro cuerpo, no podemos hacer las cosas bien. ¿Sí? Cuando hay enfermedad, cuando hay un dolor de cabeza, cuando hay un dolor en alguna parte del organismo, cuando hay alguna enfermedad, el cuerpo se debilita, ¿sí o no? Y el cuerpo se debilita y no permite hacer lo que debemos hacer. Y por eso estoy haciendo la analogía. Yo ahí caí 3 horas dormida, desvanecida, y ya después que me desperté, yo lo primero, ¿dónde está mi hija? Y bueno, hija, ¿tienes hambre? Y bueno, y agua y nada, y yo no sé. Yo sé que Dios cuidó de ella mientras yo estaba en ese proceso de pasar ese malestar, y luego me levanté, no muy fuerte, pero por lo menos pude hacer el almuerzo. Y las heridas en el cuerpo, las enfermedades, muchas veces gente se cansa de luchar con una enfermedad o se queja de por qué a mí me tocó esto o por qué mi mal es y no hay fuerzas para continuar. Pero también encuentro en la palabra de Dios que el pecado quita las fuerzas a nivel espiritual. Y le pasó a David. Y lo leemos en el Salmos capítulo 31, versículo 10. Porque mi vida se va gastando de dolor, dijo David. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido.
Mire cómo dice David en este Salmo capítulo 31. Mis fuerzas se agotan por mi iniquidad. El pecado roba las fuerzas. Roba las fuerzas para orar. Dice, no es que yo con esta debilidad no puedo. Yo para qué voy a ir a la iglesia si estoy en pecado. Para qué voy a ir a presentarme al líder a darle cualquier mentira, cualquier excusa. El pecado roba las fuerzas, así como le pasó a David. Inclusive el pecado no confesado, el pecado que una vez se recae y otra vez se recae, puede llegar hasta enfermar nuestros cuerpos físicos. Dice, mis huesos se han consumido. O sea, así se sentía David a causa del pecado. Y es necesario confesarlo, ¿sí? Cuando no hay fuerzas, cuando tú no tienes fuerza a nivel de tu espíritu para levantarte y orar, para levantarte y hacer un ayuno, para orar por tu familia, para orar por tus hijos, orar por tus discípulos, algo está pasando, algo está sucediendo. ¿Por qué estás sin fuerzas? ¿Sí? Cuando hay falta de perdón, cuando hay heridas en el corazón no superadas, ay, ¿para qué? No, ese hombre no va a cambiar. Y entonces se le pierde el amor al matrimonio, no hay por qué luchar, no se quiere luchar. No, si que haga lo que yo haga, eso va a ser lo mismo. ¿Y para qué? ¿Ha conocido usted gente así? Que no quiere seguir adelante, que no quiere luchar, que no quiere conquistar, porque quizás ha tenido una y otra vez resultados no deseados. Resultados no deseados quizás a nivel de un negocio, a nivel económico, y viene la frustración. Y cuando llega la frustración roba las fuerzas. Roba las fuerzas. Pero ahí es donde nosotros, que quizás hemos pasado por circunstancias adversas que nos han dejado sin fuerzas, heridas, que estás tan herido que no quieres seguir adelante, que estás tan dolido en tu corazón que no quieres ni levantar la cabeza. Yo he pasado por situaciones de dolor, he pasado por temporadas de dolor, pero me he agarrado de la palabra que dice, Él da fuerza, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Mire, este es un versículo completamente sobrenatural, porque la multiplicación por cero da cero. Aquí dice, multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. ¿Y cuánto da la multiplicación por la nada? Nada, da cero. Pero Dios, aún tú no tengas nada, Él te puede dar nuevas fuerzas. Él te puede dar nuevas fuerzas para seguir adelante, para continuar con lo que debes hacer, para continuar con tus sueños. Porque Él te ha confiado a tu familia, te ha confiado a tus hijos, para que seas el mejor papá, para que seas la mejor mamá, Él te ha confiado discípulos, para que seas el mejor líder, la mejor líder. Él te ha confiado un empleo, habilidades, inteligencia, para que sigas adelante, para que te esfuerces y seas muy valiente. Amén. Y mira, y hay un versículo que a mí me gusta muchísimo. Promesas para fuerzas, hay muchas en la palabra. Hay muchas. Mi mamá tiene su versículo favorito, yo también tengo el mío. Y el mío es el Salmos, capítulo 92, versículo 10, que dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mire, cuando no hay fuerzas, yo me agarro de ese versículo. Señor, tu palabra dice que tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo, que me das esa nueva unción, ese aceite fresco sobre mi cabeza y puedo ser esforzada y seguir adelante. Porque también he pasado por situaciones donde yo no tengo fuerzas para seguir, pero Dios que me quiere perfeccionar, que me quiere afirmar, también me quiere fortalecer. ¿Y dónde me fortalece? Allí en su presencia, creyendo en su palabra. Mire, este versículo es para mí tiene una connotación muy particular, porque aquí dice que Dios nos aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Y yo desde pequeña aquí en la iglesia pues leí ese versículo, me lo sabía, pero yo nunca había visto un búfalo. Es más, todavía no lo he visto vivo como tal.
Nunca, no, yo de conocimientos de agropecuaria tengo muy poco. Entonces, no sé si usted ha visto un búfalo, pero yo no, vivo no. Pero cuando la primera vez que fui a visitar a mi hermana en Estados Unidos, ella me llevó a una ciudad que se llama Niágara. Pero para ir a Niágara teníamos que pasar por una ciudad llamada Buffalo, que es Búfalo. Así la ciudad se llama Búfalo. Y nos paramos allí, íbamos de pasada a tomarnos fotos y no sé qué, y había en una esquina una escultura plateada inmensa, un tremendo búfalo, porque la ciudad se llama Búfalo. ¡Wow! Cuando yo vi ese animal plateado, era una escultura, ¿no? No estaba vivo. Esa escultura, yo me acordé del versículo. Yo dije, Dios aumenta mis fuerzas como la de este animal. Los búfalos allá, no sé los de aquí, los búfalos allá son inmensos. El macho puede pesar entre 800 y 1200 kilos. Es un animal fuerte, grande. Y cuando no tenemos fuerzas, cuando no estamos que ya no podemos, yo me acuerdo de ese versículo, de ese versículo me acuerdo de ese animal tan grande. Y si nosotros podemos sentirnos quizás pequeños, flaquitos, delgaditos, pero dice la palabra que Dios me aumenta mi fuerza como las del búfalo. Amén. Y eso yo lo creo en mi corazón y Dios honra mi fe y Dios honrará la tuya si crees en la palabra del Señor. Amén. Dale fuerte el aplauso al Rey. Hay muchos más versículos que podemos comentar de fuerzas, pero el versículo favorito de mi mamá es el que está en Isaías capítulo 40, versículo 31, que dice que los que esperan al Señor, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos quiere dar nuevas fuerzas. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y los momentos de adversidad es cuando debemos más clamar por esa fuerza. Y Dios va a sorprender, te va a sorprender de lo que hará a través de ti y de cómo tú te levantarás porque Él estará honrando tu fe. Amén. Muy bien, número 4. ¿Qué más Dios quiere hacer? Establecer. Y en el original griego la palabra es semelió, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero ahí intenté. ¿Qué significa? Colocar una base para, fundar, cimentar. Eso significa en el original griego lo que es traducido como establecer. Entonces vemos que hay personas que dan tumbos de aquí para allá. Y van por aquí y se llevan chasco y vienen por acá y otro. Y tienen una vida, como dice la canción, sin rumbo fijo, sin dirección. ¿Han escuchado esa canción? Bueno, hay gente que vive así. Y ese no es el propósito de Dios. Dios no quiere que nosotros andemos sin rumbo fijo, sin dirección. Dios quiere que nosotros seamos establecidos en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo lo correcto para su honra y su gloria. Amén. Entonces, Dios desea que nosotros no seamos, que estemos de aquí para allá, sino que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Que su hoja está siempre verde, que su hoja no cae, que todo lo que hagamos sea prosperado. Ese es el propósito que Dios tiene contigo y conmigo. Yo me río mucho con una discípula que ella me enseñó que no debemos tener espíritu, porque los líderes también podemos aprender de nuestros discípulos, ¿sí? Ella me enseñó que hay una frase, todavía la recuerdo y me da mucha risa, y la repito y me sigue dando risa, que no debemos tener espíritu de maceta. Traducido al guaro, no tenemos que tener espíritu de porrón. ¿Sí saben, no? Que va de aquí para allá porque el porrón usted lo mueve, la maceta usted la mueve de aquí para allá. Sino que que seamos árboles plantados, cimentados, fundados. Amén. Eso quiere Dios para nosotros, que seamos como esos árboles plantados. Y veo en la vida de José temporadas, ¿sí? La temporada de ser
un hijo consentido, un hijo que nada le faltó, con una túnica de colores, que luego comenzó una temporada de ser esclavo y de una temporada buena pasó a una mala, después fue esclavo en la casa de Potifar, luego pasó a otra peor, que fue a estar preso en la cárcel de la casa del rey. Y luego vemos una cuarta temporada en la vida de José, donde fue establecido como gobernador de Egipto. Él fue establecido en ese lugar. Tuvo que pasar 22 años fuera de la familia. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Dios tenía con él. Entonces, ¿qué es estar establecido? ¿Qué es estar fundamentado? Que nosotros podamos alcanzar el lugar donde Dios quiere cumplir el propósito que tiene contigo, que tiene conmigo. No podemos andar divagando para acá y para allá. Tú y yo como hijos de Dios debemos preguntarle al Señor, ¿cuál es el propósito que tienes conmigo? Yo no quiero andar dando tumbos en la vida. Yo quiero llegar a cumplir tu plan. Eso que tú has escrito en el libro del propósito para mí, yo lo quiero cumplir a cabalidad, de punta a punta, que no se pierda nada de lo que tú quieres y has soñado para mí, se cumple en mi vida. Eso es propósito, estar establecido, ¿sí? Y José lo pudo entender que sí, pasó por varias temporadas, pero finalmente Dios lo estableció a donde lo quería llevar. Dios lo estableció a ser gobernador del rey. Y dice en Génesis capítulo 45, versículo 5, ahora pues no os entristezcáis, dijo José a su familia, a sus hermanos, ni nos pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, para preservación de vida, José fue primero a Egipto, para preservar lo que sería la nación del pueblo de Israel. Entonces, yo he visto cómo personas, como mujeres, como discípulas, Dios sacó de la montaña del Sorte, de ser instrumento del diablo, y ahora Dios las ha establecido en el lugar correcto para ser instrumento de Dios y ganar a muchas personas. Yo he visto como personas que llegaron en una condición de drogas, de atadura, vicios, Dios les ha dado la libertad y se han convertido y se han establecido como ministros del evangelio, porque Dios los sacó del mundo de las tinieblas al reino de la luz, a establecerlo y a hacer su propósito. He visto como personas, como hombres, mujeres que bebían, que se emborrachaban, que tenían vidas desordenadas y vacías, fueron sacados de ese mundo para establecerlos en el lugar correcto y hoy son de bendición. Eso Dios quiere hacer con nosotros, que estemos establecidos donde Él quiere cumplir el plan que tiene con nosotros. Y preparando esto me acordaba, hay un testimonio que ya he compartido antes acá, pero hoy lo voy a hacer desde otro punto de vista. Y uno analiza, ¿no?, las temporadas que Dios le ha permitido pasar. Y yo me recuerdo, yo estudié acá en la universidad, de mi temporada de estudiante universitaria, yo estudié ingeniería química en el Poli, y esa temporada era muy fácil. Siempre cuando empecé a trabajar, yo dije qué fácil era ser estudiante. ¿Por qué? Porque ahí me levantaba y todas las mañanas tenía el desayuno de mi mamá. Me iba a agarrar el transporte de la universidad, pasaba todo el día en la universidad, comía en el comedor de la universidad, regresaba y tenía la cena de mi mamá. Mi mamá cocina como de restaurante. Mi mamá cocina muy rico, entonces qué fácil estudiar. Sí, no estudié una carrera fácil, tuve X dificultades, pero igual qué fácil. Pero cuando comencé a trabajar, ahí como ingeniero químico, las que siempre pedían en las ofertas de trabajo eran para hombres, perfil masculino. Y bueno, a mí me costó como unos 6 meses encontrar empleo, mi primer empleo, y bueno, era el primero y había que agarrarlo en Valencia, en Empresas Polar, como analista de calidad. Ay, ahí la cosa se puso dura la cosa, ¿no? Porque entonces ya dejé mi casa, mi comodidad, me fui a una residencia de mujeres, donde tenía una cama, pero no era cama, era una litera que yo le llamaba cariñosamente
la litera de preso, no me gustaba. Él le llamaba así, tenía una mesa, una silla y un candelero, no mentira. No tenía el candelero, pero sí tenía una lamparita. No tenía nada, era la litera de preso, la mesita, la silla y un televisor. Eso era lo que yo tenía. Pero trabajaba de analista de calidad por turno. Mire, me puse así de flaquita. ¿Por qué? Porque de 6 a 2, de 2 a 10 y bueno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y ahí estuve 2 años y medio. 2 años y medio en eso. Y miren, no, la señora de la residencia, eso era una muy bendecida, con unas normas bien estrictas de limpieza, no sé qué, y esa iba a supervisar. Y bueno, qué estrés, ¿no? No había almuerzo de mi mamá, no había desayuno de mi mamá. No, eso tenía yo que cocinarme las 3 comidas. Encima trabajar por turno. Mire, y no fue una temporada fácil, no fue. Y de paso estaba empezando a tener amistades no correctas, que me estaban incitando a hacer cosas no correctas. Y llegué a un momento, una noche, no se me olvida, en esa sillita que yo tenía, me hinqué de rodillas, yo le dije, Señor, sácame de aquí, sácame de este lugar. Estando trabajando, a mí se me pasaba por la mente todo lo que yo estudié, y dónde está la termodinámica, y dónde está la transferencia de calor, y dónde están los procesos químicos que yo estudié, sácame de aquí, porque me sentía media frustrada profesionalmente hablando. Y oré al Señor y sácame de aquí. No hice una oración muy poderosa, pero sí con fe y más con desespero. Sácame de este lugar, sácame de Valencia, sácame de aquí. Y yo había hecho pasantías en PDVSA, en la PDVSA del logo azul y no la del logo rojo. Yo había hecho pasantías profesionales allí y mire, de manera milagrosa, mi casa, donde yo crecí, tenía un teléfono de esos que guardaban mensajes, pero mi casa estaba vacía y mi mamá le daba vueltas de vez en cuando por allá y ella fue a darle una vuelta a la casa y vio que había unos mensajes y lo escuchó. Y me estaban llamando, yo no tenía celular, o sea, cuando yo hice pasantías no tenía celular, o sea, estaba en el teléfono de la casa, y entonces estaban contactándome para una entrevista en PDVSA. Y bueno, de eso fue de manera sobrenatural, pero Dios hace así cuando te quiere sacar de un lugar. Y entonces fui y mamá me llamó, ya tenía teléfono, ya trabajaba, ¿verdad? Ya tenía celular, y yo llamé para PDVSA, comencé mi proceso de selección, comencé a trabajar en PDVSA pasados unos meses después de todo el proceso y llegué a ser ingeniero de proceso de la refinería más grande de Venezuela, en el centro refinador Paraguaná, en Punto Fijo. Profesionalmente, rete feliz. Tenía todo, empecé a diseñar, ¿sí? A diseñar instrumentos de flujo. ¿Por qué? Porque para eso estudié y mire, eso me montaba en las torres, en los reactores. Profesionalmente estaba realizada, feliz. Y adivinen qué pasó. Para los de menores de 30, porque los menores de 30 no saben, empezamos un proceso del paro petrolero, ¿sí? Y ahí todos los trabajadores de PDVSA, por no decir todo, bueno, gran parte, 18.000 trabajadores de PDVSA, salimos despedidos por terroristas, fascistas. Bueno, yo no, pero yo seguí los lineamientos. Vamos a paro, ay, vamos a paro. O sea, yo estaba nueva, yo era ingeniero junior, yo no era ingeniero senior ni ingeniero de los grandes, yo era la que estaba empezando. Y bueno, salí botada de PDVSA. 3 años y medio, Valencia, Punto Fijo, y llegué a establecerme donde Dios quiere cumplir su propósito conmigo. Amén. Dios nos lleva cuando anhelamos cumplir su propósito. Que no fue fácil volver a empezar de nuevo en Barquisimeto de cero. No fue fácil, pero tenía lo que no había tenido ni en Valencia ni en Punto Fijo. Tenía su presencia, tenía la congregación, tenía el liderazgo, tenía la protección, tenía la cobertura ministerial que no había tenido en los lugares anteriores. Y luego comprendí que Dios me quería volver a traer a Barquisimeto. Luego entendí que
a pesar de que yo la carrera que tengo, Dios me la permitió alcanzar, Él me había seleccionado para estar aquí, para llevar su palabra, para dar de gracia lo que por gracia he recibido. Y les puedo decir que me siento feliz de cumplir lo que Dios ha escrito para mí. Amén. Dios nos quiere perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y la pregunta final sería, ¿dónde y cómo Dios puede hacer eso conmigo? Yo quiero ser perfeccionada, yo quiero ser afirmada, yo quiero ser fortalecida, yo quiero ser establecida. ¿Cómo y dónde puedo lograr esto? Y quiero que leamos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, somos formados. ¿Dónde somos transformados? ¿Dónde somos formados? La respuesta es en la presencia del Señor. En la presencia de Dios hay fortaleza. En la presencia del Señor hay perdón de pecados. En la presencia del Señor hay sanidad de tu corazón. En la presencia del Señor hay sanidad de tu cuerpo físico. En la presencia del Señor Dios te muestra el propósito que tiene contigo, pero solo en su presencia. Amén. Aquí dice este versículo: mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Solamente mirándolo, solamente estando en su presencia es que podemos ser transformados. Y me gusta mucho cómo dice este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, es el mismo versículo, pero dice: con la cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Amén. Entonces, ¿cómo somos transformados? ¿Cómo somos perfeccionados? En la presencia del Señor, con la cara descubierta. Porque llegamos a la presencia del Señor no como hipócritas, sino que debemos llegar a la presencia del Señor con toda la sinceridad, con mis defectos, con mis debilidades, con mis fallas, pero con mi deseo de ser mejor. Llegamos a la presencia del Señor para decirle: Señor, aquí estoy. Haz conmigo como tú quieres. Estoy sin fuerzas, necesito fuerza. Estoy mirando atrás pensando que mejor me voy al mundo porque aquí me parece, porque hay gente que dice que ser cristiano es muy difícil, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo nunca lo repito, porque hay gente que dice: no, es que ser cristiano es muy difícil. Ser cristiano es muy difícil si no lee la Biblia, pero si lee la Biblia es fácil. Es mi fe, es lo que yo creo. No lo dice la Biblia de esa manera, pero yo no me ato a esas palabras negativas, a esas confesiones que son para mí de maldición. Entonces, cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, a decirle de todo corazón: Señor, quiero ser mejor para ti, ayúdame. Allí en su presencia, solo en su presencia podemos ser moldeados, solamente en su presencia podemos ser formados, ¿sí? Y que podamos mirar a cara descubierta. Y cara descubierta es sin excusa, sin ocultar debilidades, sin pretexto. No, es que yo soy así por culpa de mi mamá, o es porque mi papá me abandonó. Ya supera el abandono, supera lo que te hizo daño, perdona y si tienes que perdonar, pero busca ser mejor para el Señor. Amén. En la presencia de Él somos transformados. En la presencia de Él somos perfeccionados. Somos afirmados. Nos da fuerza a Dios. Somos establecidos. Es necesario buscar de su presencia. ¿Y dónde se busca su presencia? Su presencia se busca acá en la iglesia, en la casa, en la intimidad, en oración, en lectura de la palabra. Buscamos a Dios porque venimos cada domingo a la iglesia,
Porque necesitamos de Dios, porque necesitamos de su presencia. Y la Biblia dice que no nos dejemos de congregar, porque aquí se mueve la presencia de Dios de una manera diferente que en tu casa. Yo puedo orar, yo puedo estar en la casa, adorar y la presencia del Señor yo la siento, por supuesto que sí, pero Dios se manifiesta de una manera en tu casa, de una manera en la iglesia, de una manera en tu célula. ¿Dónde se busca la presencia de Dios? En toda reunión donde se invoque el nombre del Señor. Allí se busca escuchar la palabra de Dios, busco aprender de la Biblia, allí busco y busco. Y entonces cuando yo estoy cara a cara, con la cara descubierta en la presencia del Señor, entonces soy corregida. Entonces Dios me convence de pecado. Estás haciendo esto mal. Esto yo espero más de ti. Deja tal cosa, deja estas amistades, deja esta actividad que no te conviene, deja de visitar este lugar. Dios nos va corrigiendo, Dios nos va enseñando, pero solo en su presencia. Solo en su presencia. Y debemos anhelar la presencia del Señor. Porque cuando anhelamos estar delante de Él, delante de su trono, entonces el Espíritu Santo te viene a recordar la palabra que ya está en tu corazón y la pones en práctica. Y el Espíritu Santo te revela quizás aquello que no habías entendido antes y te va moldeando tu carácter, te va moldeando tu manera de ser. Pero necesitas estar en la presencia del Señor. Cada día buscarlo en oración, cada día, cada semana venir a la casa del Señor, a la guerra espiritual, al servicio los domingos, a tu célula, porque allí se mueve la presencia del Señor. Allí, solo en la presencia del Señor, seremos transformados. Miren, cuanto más cerca estemos de Dios, más nos asemejaremos a Dios. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo, que alcancemos la plenitud, la estatura de Cristo. Esa es la meta. Pero mientras tú y yo nos pasemos más tiempo en su presencia, más Él nos podrá moldear, más Él nos podrá transformar, más Él nos podrá corregir, nos podrá formar. Pero necesitamos darle tiempo a Dios. Amén. Necesitamos darle tiempo a Dios. Y termino con esto. 4 recomendaciones básicas que solamente las voy a mencionar de cómo somos formados por el Señor, o 4 recomendaciones que tomar en cuenta para ser formados por el Señor. Número 1, reconoce que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere. No nos podemos poner a pelear con Dios, ¿sí? No, pero ¿por qué? Que yo me quería quedar trabajando en PDVSA y ponerme a pelear con... No, mire, no se ponga a pelear con el Señor que la cosa va mal. Dios es soberano. Y tú y yo somos la obra maestra que está en sus manos. Somos obra maestra del Señor y estamos en sus manos. Amén. Número 2, reconoce tu debilidad, el pecado, lo que necesitamos corregir, las heridas, la falta de perdón. Eso es necesario reconocerlo para dejarnos ser formados por el Señor. Número 3, anhela la presencia del Señor en oración, en lectura de la palabra, en tu intimidad con el Señor, anhelar la presencia, correr a congregarse, correr a tu célula. Eso es anhelar la presencia del Señor. Y número 4, adora. Y les voy a invitar a que el Ministerio de Adoración y Alabanza pueden acompañarme. Número 4, adora. Adora en todo tiempo. Adora. Porque cuando adoramos al Señor, allí se manifiesta su presencia. No solamente una adoración de reconocer, sí, es mi Dios, sí, yo reconozco al Señor como mi Salvador. No, se trata de una adoración de rendición, que yo me rindo delante de la presencia de Él. Cuando adoramos rendidos delante de la presencia de Dios, Dios se manifiesta. Amén.
Dios se manifiesta. Es necesario que anhelemos la presencia del Señor.